vamos a entrar con las máquinas, en aquel entonces pues cuáles máquinas, ¿verdad? Pero con el martillo, el cincel, y vamos a trabajar y vamos a echarle ganas y vamos a hacer ruido, ¿verdad? Y de repente estar saludando, ¿cómo estás, Manuel? ¿Cómo te fue ayer en el Shabbat? No, hermano, no, ahí no se tenía que ser silencioso, porque era correspondiente a un altar, a un santuario, hermano. Por lo tanto, el labrado de las piedras y el tallado de la madera se hacían lejos de ahí, ¿verdad? En Primera de Reyes 6, del 7 al 15. También, hermano, la construcción del templo llevó 7 años. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 10 al 15. También capítulo 6, versículo 1 y versículo 38. Se llevó 7 años, hermano. Y después, ¿verdad? Dice la historia del templo. El templo fue saqueado por reyes de muchas naciones. Primera de Reyes 14, del 25 al 26. Y capítulo 15, versículo 8. Durante el reinado de Josías, se restauró el templo y se encontró el libro de la ley. El rey, sumamente conmovido al comprender que había abandonado a Dios, reunió al pueblo en el templo para que escuchara la lectura del libro de la ley. Josías se comprometió a seguir al Señor y cumplir sus mandamientos. Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, como Segunda de Crónicas, capítulo 34. También Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó, y escuche estos datos importantes, se llevó los utensilios de oro del templo, y 8 años después atacó nuevamente la ciudad. 11 años más tarde el templo fue destruido y el arca de la alianza desapareció. Hasta ahorita no la han encontrado. Segunda de Reyes, capítulo 25, Daniel 1, del 1 al 2, y Jeremías capítulo 3, versículo 16 al 17. Ahora les voy a hacer unas preguntas. ¿Quién tuvo la idea de construir el templo? El rey David, padre de Salomón, dijo: yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Primera de Crónicas 28:2. Ahora, una pregunta: ¿quién diseñó los planos del templo? El Espíritu de Dios lo reveló a David, el diseño de los planos, como siempre debería de ser, ¿verdad? ¿Quién debe de revelarnos nuestros planos, lo que es tomar las decisiones, nuestros planes, propósitos, objetivos, etcétera? Es Dios. Primera de Crónicas 22, del 2 al 19, y capítulo 28, del versículo 12 al 19. Y acuérdese, ¿por qué no permitió a David construir el templo? Porque Dios no lo permitió que David fuera, porque había derramado mucha sangre y participado en muchas guerras. Primera de Crónicas 22, del 7 al 10. Ahora bien, una de las situaciones, ¿verdad? Como le había dicho, primero a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo declaró que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita ¿en dónde? En nosotros, ¿verdad? Dice en Hechos capítulo 7, y Esteban dijo que el Espíritu Santo quiere habitar en el templo viviente de nuestro corazón. Hechos capítulo 7, ¿verdad? Y también a Juan 2, 19 y 21 dice: muchos que creen que el templo está en el corazón de los creyentes y otros que el templo físico se reconstruirá, ¿verdad? Alguna gente pensaba en eso, pero Jesús hizo referencia a que Él mismo era el templo. Cuando Él estaba en forma física, hermano, y cuando se acercó, y se acuerda cuando dijo: en 3 días, ¿verdad? Yo destruirán el templo y en 3 días lo reedificaré. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Al templo de manera física o estaba hablando del Señor Jesús? Y usted y yo sabemos que se estaban refiriendo al Señor Jesús. Y en 3 días lo volvió a levantar su cuerpo, ¿verdad? Que fue la resurrección. Ahora bien, hermano, en la foto que tenemos, que lo pudimos subir en el Facebook, gracias hermano Hugo porque se pudo subir esta foto, este es un panorama de la ampliación del templo de Herodes. Ahora bien, aquí hermanos, en este lugar hay una situación que tenemos que ir entendiendo.
Vamos a describirlo. No tenemos tiempo para describir todo, pero vamos a llegar a un punto en el cual tendremos que dejarlo para la siguiente semana, y así, hermano, de poder estar nosotros contemplando también la profecía del tercer templo, hermanos. Ahora bien, llega a lo que es el templo. Cuando uno entra, está en la entrada, hermano, y es donde se hace el recinto sagrado. También en ese lugar, después de que uno entra hacia lo que es, no es la entrada del, vamos a decir, para ir hacia lo que es el templo, hermano, uno va caminando y entra. Esa es la primera entrada, hermano. Después hay una escalerita donde ahí está, y escuche bien, hay una puerta donde se llama la puerta hermosa. Después que pasan por la puerta hermosa, eso era nada más a los judíos, a los israelitas. Los gentiles no podían entrar, estaban en la parte de afuera, había un atrio para ellos, para los gentiles. Entonces, después de ello, había un patio, y después de la puerta de la hermosa, había un patio y un atrio de las mujeres, hermano, de las mujeres. Después había otra puerta, habían unas escaleras y era otra puerta, ¿verdad?, donde se llamaba la puerta de Nicanor. Cuando entraban después de la puerta de Nicanor, entonces lo primero que iban a ver de frente era el altar de bronce, lo que ya le expliqué. Eso ha habido todo, desde el tabernáculo hasta el segundo templo, hermano, y pues bueno, se tiene que dar también en el tercer templo. Entonces, el altar de bronce, los sacrificios. Después estaba el lavacro, lo que era el lavatorio. Después hay unas escaleras para entonces entrar a lo que sería el santuario, lo que sería el lugar santo. Y después de esa cortina, hermano, que está el lugar santo, después el lugar santísimo, después de otro, ¿verdad?, que sería la entrada a lo que sería este lugar, el lugar santísimo, donde está el altar, el arca del pacto, hermanos. Entonces, este recorrido, ¿para mí, de qué me sirve? Bueno, de muchas cosas. Ahora, hermano, ¿se acuerda a donde habla la palabra de Dios acerca del pináculo del templo? Pues, hermano, era la parte más alta del templo, y lo que era de las murallas donde estaba alrededor, y esas murallas daban hacia un barranco. Entonces eran las esquinas de lo que era la muralla, no del templo, hermano, sino que estaba el templo y era la explanada, y estaba una muralla alrededor, y entonces en las esquinas, parte superior, que daban hacia el barranco, y de frente dan al monte de los olivos. Ahí es donde se da la tentación acerca del diablo, que tienta al Señor Jesús, que le dice: échate, que vienen los ángeles y te van a rescatar. Y bueno, usted y yo sabemos que el Señor Jesús le contesta al diablo: escrito está. Ahora bien, vamos a ver solamente unos 3 pasajes para después continuar con este recorrido virtual ahí en su mente, hermano. Y entonces llega lo que sería Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, y dice aquí en la palabra de Dios, versículo 15, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Por qué se indignaron, hermano? Llega a lo que es la entrada, y eso es lo que llega hacia la entrada triunfal. Sube lo que serían estos escalones y llega a la puerta hermosa. Dentro de la puerta hermosa, hermanos, ahí están también los recintos de lo que le voy a decir, la cámara de donde habitaban, donde vivían los sacerdotes. Dice ahí que habitaciones de los sacerdotes dentro del recinto encolumnado. Esto quiere decir al lado del santuario del templo. Entonces ahí, ¿quién se la llevaba? Pues fariseos y publicanos también. Pues vamos a ver ahí en Lucas capítulo 18. Vamos a Lucas.
Entonces llega la entrada triunfal del Señor Jesús y entra, y todos los sacerdotes los ven y los escribas, porque ven cómo entra el Señor Jesús, y ellos se indignan diciendo, bueno, ¿quién es esta persona, verdad? Y en el capítulo 18 de Lucas 18:10 dice así: dos hombres subieron al templo a orar. ¿Eso es donde está, hermano? El que suben al templo a orar. Bueno, después de la puerta hermosa, hermano, en el primer patio, al lado derecho, es donde están los lugares donde ellos oraban, donde ellos podían estar orando, hermano. Y por eso es que suben estas dos personas y empiezan a orar. Y se acuerda, bueno, cómo fue esta situación. Dice versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y el publicano, ¿qué decía? ¿Verdad? Simplemente se golpeaba el pecho y decía: se propicio a mí, pecador. Entonces, hermano, es una situación de que cuando entra el Señor Jesucristo en la entrada triunfal, la puerta hermosa, ¿verdad? En el primer patio, la gente, los sacerdotes, los fariseos lo veían. Y al lado, hermanos, lado derecho, estaban lo que eran las habitaciones, y ahí es donde se nos narra la otra historia, en otro tiempo, no en la entrada triunfal, pero en otro tiempo, donde el fariseo y el publicano estaban orando ahí en pie. Entonces también, hermano, en el mismo patio, del lado izquierdo, hay una ofrenda de la viuda. ¿Se acuerda que dio lo que tenía? Y en Marcos 12:42, hermano, en ese lugar es donde da la viuda todo lo que tiene. No tiene más, son dos blancas. Dice ahí en el versículo 42 del capítulo 12 de Marcos, dice: y vino una viuda pobre y echó dos blancas, y dice, o sea, un cuadrante. ¿Y quién lo estaba viendo en el templo ahí? El Señor Jesucristo. También en ese mismo patio estaba el atrio de las mujeres. Y entonces después, ¿verdad?, viene lo que sería la puerta de Nicanor, y después el altar y todo lo demás que ya le expliqué, hermano, ya para entrar al santuario. Esto es interesante porque no fue nada más unas cuantas veces, hermano, donde estuvo el Señor, sino fueron muchísimas veces. Y también, hermano, donde dice en el libro de los Hechos, y habla y que nos dice, vamos a verlo, hermano, aquí en el libro de los Hechos, rápidamente aquí. Y una de las situaciones, ¿se acuerdan? Aquí, como dice en el capítulo 3 del libro de los Hechos, la curación de un cojo. Y después dice en versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Nuevamente, la oración era en el primer patio, lado derecho, hermano. Entonces, en ese lugar dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. ¿Cuál es esa puerta? La puerta que es la puerta que estará pasando al patio, para entonces estar en el patio de oración, en el lugar donde también ahí cantaban los levitas, el atrio de las mujeres, la ofrenda de la viuda, lo que dieron de sus ofrendas. Entonces era la primera puerta para entrar, que era el templo, la muralla del templo y los patios del templo, no al templo, sino a los patios. Entonces dice ahí que estaba la puerta de la Hermosa, ¿verdad?, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Y a veces una persona piensa y dice, estaba entonces en el templo. No, hermano, estaba en las murallas y la entrada que conducen al primer patio, para después en el segundo patio entrar ahora sí al templo, hermano. Y ahí lo dice. ¿Y qué le dijeron? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Y versículo 10 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces ahí está, hermano, lo que sería
el templo de Herodes, la ampliación con Herodes, hermano. Y pues bueno, vamos a ver unos cuantos versículos en los últimos minutos que me quedan para que usted pueda estar contemplando que en este segundo templo es algo